¿Cuál es la historia real más aterradora que conoces? Crecí en una funeraria. Ayudé en la oficina. Cuando tenía unos 15 años, recibimos una llamada de un hombre cuya esposa y bebé habían sido asesinados a sangre fría. Había muy pocas pistas. Fue noticia. Los policías establecieron vigilancia en la vista. Fue desgarrador, ya que la madre sostenía al bebé en sus brazos. Me pidieron que tomara las cartas de flores y que periódicamente consiguiera al esposo y le preguntara si reconocía los nombres. Luego los fotocopié y los volví a poner. Lo hice porque era un niño, la gente me conocía y era discreto. Hablé bastante con el marido. Parecía devastado y sacudido. Los policías me dijeron que tenían un testigo ocular de alguien que salía de la casa el día del asesinato. El testigo era una niña de 3 años. Ella reconoció que el hombre se iba. Era el mejor amigo de los esposos. Resulta que el amigo y el esposo habían hecho un pacto para matarse mutuamente a las familias y huir con sus secretarios. La niña identificó al amigo y supongo que uno de ellos se rompió. Ambos fueron a la cárcel por múltiples cargos, todo por el testimonio de un niño de 3 años. Todavía no puedo creer hasta el día de hoy que ese hombre estaba justo a mi lado, varias veces, y no tenía ni idea. No creo que haya mirado la vida de la misma manera después de eso. Todo lo relacionado con Ad Mohamed Mesfewi. Era un zapatero que vivía en Marruecos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Él y su cómplice, una mujer de 70 años llamada Anna, solían drogar y matar a mujeres jóvenes que venían a la tienda. Finalmente, uno de los padres de las víctimas rastreó sus movimientos hasta la tienda, y después de que se descubrieron los restos de 36 cadáveres mutilados cerca de Mesfewi y Anna fueron interrogados y torturados. Anna no sobrevivió, pero Mesfewi confesó haberlos asesinado, generalmente por una pequeña cantidad de dinero. Su sentencia inicial fue la crucifixión, un castigo muy inusual incluso entonces. Sin embargo, hubo muchas protestas de poderosas embajadas extranjeras, y Marruecos no pudo hacer mucho contra ellas. En cambio, fue sentenciado a decapitación, un castigo más común. Sin embargo, el estado de ánimo en Marrakech era que esto era demasiado indulgente, por lo que se decidieron por la adquisición, siendo amurallados vivos. Se construyó una celda especial en la pared del bazar, de aproximadamente 2x2x6 pies. Las cadenas estaban unidas a una pared para asegurarse de que se mantuviera de pie. A Mesfewi no se le informó de su destino hasta la mañana de su ejecución, cuando fue guiado, gritando, encadenado y lentamente encerrado dentro. Una vez que se hubiera puesto el último pulso, la multitud se callaría hasta que comenzara a gritar, cuando se elevaría. Gritó casi constantemente durante 2 días. Al tercer día se quedó en silencio. Tenía solo 2 años y con su madre haciendo mandados. Ella soltó su mano para pagarle al cajero, y él se alejó. Los niños de 10 años lo vieron, lo atrajeron hacia ellos, lo tomaron de las manos y lo llevaron lejos. Lo llevaron a un lugar remoto, empujándolo y pateándolo todo el tiempo. Algunas personas interrogaron a los 2 niños con el niño llorando, pero mintieron diciendo que era su hermano y nadie intervino más. Lo llevaron a un lugar apartado y lo torturaron. No quiero contar los detalles de la tortura, es demasiado horrible. Dejaron su cuerpo en algunas vías del ferrocarril con la esperanza de que ser atropellado por un tren lo hiciera parecer un accidente. Fue encontrado días después, su cuerpo cortado por la mitad por un tren. Los niños fueron capturados y se convirtieron en los asesinos condenados más jóvenes en la historia británica. Las imágenes de seguridad del día que tomaron James los muestran mirando a los niños, escogiendo un objetivo. Y ellos mismos eran solo niños. Fueron liberados a los 18 años. Uno de ellos está de vuelta en la cárcel por poseer fotos de abuso infantil en su computadora. Lo más aterrador de esto para mí es que mi propio hijo tiene solo 2 años ahora, y los asesinos de James también eran niños. Fue premeditado e intencional y completamente aleatorio. Solo un lapso momentáneo en la atención, y se convirtió en blanco de 2 niños asesinos. Niños. Pensar esos niños más joven que mi hijastro son capaces de tal cosa. Todo sobre este caso es simplemente horrible. La historia de Jaime Close es aterradora. En la zona rural de Wisconsin el año pasado, una niña de 13-14 años desapareció después de que sus padres fueron asesinados en su casa. La policía llegó en unos 4 minutos más o menos, pero ella acaba de irse. Por supuesto, la especulación es que fue secuestrada, o que estaba involucrada en eso, o muerta, o lo que sea. Nadie lo sabe porque ella ha desaparecido por completo. 88 días después, en la muerte de un invierno en el norte de Wisconsin, sale corriendo a la calle con una mujer paseando a su perro. Había estado cautiva a unos 40 minutos de su casa. Todo eso es suficientemente aterrador, pero aquí está la parte aterradora. Nunca había tenido contacto con el tipo que asesinó a su familia y la secuestró. Un día conducía a un nuevo trabajo en el que solo duró un día y la vio subir al autobús escolar. En ese momento decidió que la iba a llevar. No hubo advertencia. Sin deseo. No había absolutamente nada que ella o su familia pudieran haber hecho para evitar todo. Un joven espeluznante la vio desde 100 de distancia y decidió que asesinaría a su familia y la tomaría por sí mismo. El asesinato de la familia Roene.
Un pedón trastornado llamado Joseph Edward Duncan ya estaba huyendo de la policía por una agresión sexual pasada. Era increíblemente encantador y manipulador, y era verdaderamente puro mal. Acampó fuera de una casa rural de Familymans invisible para ellos. Los cogió después de pasarlo y ver juguetes para niños afuera. Los observó desde lejos, conoció su rutina con la intención de secuestrar a los niños. Dylan, de 10 años, Shasta, de 8. Ed encontró que la cerradura de la puerta estaba rota. Entró en la casa en medio de la noche y ató a la madre, el padre y el hijo adolescente. Puso a Shasta y Dylan en su coche y mató al resto de la familia con un martillo. Viajó por varios campings y cabañas con Shasta y Dylan cautivos, abusando sexualmente, torturándolos y violándolos. Finalmente le disparó a Dylan, pero Shasta lo convenció de que no la matara. Ed terminó diciéndole que ella le enseñó a amar. La parte más aterradora es una grabación del CCTV de Ed y Shasta en una estación de servicio. Porque fácilmente podrías creer que eran solo un padre normal y una hija gruñona si fueras un espectador. Finalmente, la llevó a un restaurante donde finalmente fue detenido cuando una camarera notó que algo había terminado, y Shasta se salvó después de 7 semanas en sus garras. Mientras lo arrastraban, la llamó "Prométeme que me visitarás en prisión" y ella dijo que lo haría. No sé si alguna vez lo hizo. Ted fue puesto en el corredor de la muerte y declarado culpable de 3 asesinatos de niños anteriores. Murió hace unos meses de cáncer. Pero la peor parte de todo es lo horrible que ha sido la vida de los Shasta. Adicción a las drogas, dentro y fuera de la cárcel, perder a sus hijos, etc. Solo la historia más horrible de la historia. La expedición Franklin. En algún lugar del barrio de 150 marineros británicos y personal militar en 2 barcos, se embarcó en una misión para encontrar el paso del noroeste desde el Atlántico hasta el Pacífico a través de las aguas árticas. Los barcos, llamados HMS Rebus y HMS Terror, 2 antiguos buques de guerra reclasificados como rompehielos gracias a sus construcciones más resistentes, partieron de aguas británicas en 1845 y nunca más se volvieron a ver. En posteriores intentos de rescate e investigaciones se descubrió que muy posiblemente todo lo que podría haber salido mal en la expedición lo hizo. El peso de los barcos, con sus cascos reforzados y cubiertas diseñadas para disparar morteros y cañones, trabajó contra ellos, ya que gran parte de las aguas cruzadas eran poco profundas y estaban llenas de rocas e icebergs. El tiempo elegido para lanzar la expedición ocurrió en uno de los periodos árticos más fríos de la historia reciente, lo que significa que el hielo polar y particularmente el hielo de carga no se derritieron como de costumbre, ya que los barcos se encerraron en el agua congelada y esencialmente experimentaron un invierno interminable durante más de 4 años. La comida que almacenaban, que se suponía que duraría años gracias al nuevo proceso revolucionario de enlatado, se compró en el mejor postor. Gran parte de la comida estaba mal sellada y estropeada, lo que provocó intoxicación alimentaria. Incluso los que estaban debidamente sellados y mantenidos intactos estaban plagados de plomo gracias a la soldadura utilizada para mantener la comida fresca, junto con las tuberías de plomo en los barcos de los que los hombres habrían estado bebiendo durante años. Significaba que todas las tripulaciones de ambos barcos estaban siendo infectadas lentamente con todo tipo de enfermedades, es decir, botulismo, escorbuto y envenenamiento por plomo pesado, que también afecta a la mente, que conduce a la pérdida de memoria, paranoia pesada y deterioro mental general, combinado con tuberculosis ya presente que mató a un pequeño número de la tripulación antes de partir hacia el Ártico. Después de unos 2-3 años atrapados en el hielo, el capitán a cargo del viaje, John Franklin, y muchos otros miembros de la tripulación murieron en circunstancias desconocidas, y el resto decidió abandonar los barcos e intentar caminar juntos al puesto comercial más cercano y el río Blackfish en Canadá, a cientos de millas de distancia, cargando sus botes de remos con suministros y fijándolos en trineos para ser tirados. Toda la tripulación restante pereció en ese viaje. Sus restos, descubiertos por las tribus locales Inuits Barran Echilig, que describieron campings desolados de cadáveres con forma de esqueleto, con tiendas de campaña de construcción empapelada, medio abiertas, e incluso partes del cuerpo humano en ollas de cocina, lo que implica que los hombres recurrieron al canibalismo en sus últimas horas desesperadas. Esujihiri literalmente significa matar en la encrucijada. Es un término japonés para una práctica cuando un samurái, después de recibir una nueva katana o desarrollar un nuevo estilo de lucha o arma, prueba su efectividad atacando a un oponente humano, generalmente un transeúnte indefenso al azar, en muchos casos durante la noche. No puedo imaginar lo aterrador que debe haber sido ser un viajero inocente caminando por un sendero por la noche, cuando de repente un espadachín de élite se materializa desde las sombras y comienza a matarte a ti y a tu familia, solo por diversión.
y él también se saldrá con la suya porque esto fue durante el periodo Sengoku Shinrei cuando los samurai eran una clase de élite protegida. Es solo inquietante para mí. Aparentemente hay un historiador japonés que argumenta que la intenciones de estos asesinatos puede que no siempre sea simplemente para probar cuchillas y que una razón más común podría ser el robo, pero independientemente de las circunstancias que lo rodean, lo que se sabe con certeza es que los inocentes transeúntes están siendo asesinados desde las sombras por una clase de élite intocable durante el Sengoku. Honestamente, no me importa su motivo, el resultado final es que los civiles son desmembrados y destripados al azar y en la oscuridad de la noche por dinero y barra o dinero. Solía trabajar en una cueva. Era una atracción turística, lugar muy ocupado. Los guías turísticos solían decirle a la gente todas las diferentes formas en que la gente moría en la cueva. Este guión se cambió a finales de los años 90 para hacer que la gira tenga una calificación más G. Pero no hace falta decir que todos los empleados todavía sabemos cuántas personas habían muerto allí desde la década de 1890. Siempre fue una de esas cosas de las que bromeamos entre nosotros. De todos modos, una noche después de cerrar, algunos de los guías turísticos estaban jugando con un nuevo guía turístico y le dijeron que fuera a barrer la cueva. Recuerde, esta es una cueva, así que pensé que era la broma práctica, ¿no? Le dijeron que se asegurara de que regresara a un área que estaba bastante lejos de la entrada. Una vez que vieron que estaba allí, comenzaron a balancear la bóveda bancaria extremadamente grande, gruesa como una puerta cerrada. Se las arreglaron para cerrarlo mientras ella todavía estaba haciendo un límite para la entrada. Luego apagaron las luces de la cueva desde el exterior. Les dije a los chicos que la dejaran salir rápido y no prolongar la tortura. Todos escuchamos los débiles gritos y golpes en la bóveda, y luego se detuvo. Todos nos apresuramos rápidamente a abrir la puerta. Encendió las luces, pero no estaba en ninguna parte para ser vista. Estaba escondida detrás de una esquina, bastante lejos de la entrada, más lejos de lo que pensábamos que podía hacerlo en la oscuridad. Estaba sentada en el suelo, balanceándose de un lado a otro con los brazos envueltos alrededor de las rodillas y hiperventilándose. Después de que la conseguimos, alguien se calmó. Todo lo que dijo fue que alguien me agarró. Ella nunca fue la misma después de esa noche. Ella era una persona burbujeante y extrovertida antes, y una persona tranquila y distante después. Nunca podríamos hacer que hablara más al respecto, y ella renunció poco después. Editar quería añadir que no era realmente parte de la broma. Yo era un niño joven de secundaria y había lidiado con 10 más años de intimidación. Los chicos de la universidad que hacían la broma eran mayores, más fuertes y más agresivos, y me hizo retraerme en mi caparazón, como lo hice con mis matones de la escuela. Intenté hablar, pero tenía miedo de ser atacado también. No estoy orgulloso de ello, pero la intimidación hace que los niños manejen la vida de maneras bastante horribles. Lo pienso mucho y a menudo me pateo por no levantarme más, pero también he tratado de perdonarme a mí mismo. Esta es una historia personal, pero creo que ilustra un punto mayor. He contado la historia antes y trataré de mantenerla breve. Solía vivir y trabajar en Sudáfrica con una organización benéfica y mientras estaba allí me hice amigo de un hombre originario de la República Democrática del Congo, que ahora estaba en NSA trabajando con nuestro grupo. Finalmente terminé regresando a Canadá, pero todavía nos mantuvimos en contacto esporádicamente a través de Facebook. Pasaron un par de años y dejó de actualizar su perfil. Fue triste, pero la gente sigue adelante, y cuando estás a medio camino alrededor del mundo, las amistades pueden desvanecerse. Sin embargo, un par de años después de eso, estaba de vacaciones en Sudáfrica, y pregunté a algunos amigos en común si sabían dónde estaba para que tal vez todos pudiéramos reunirnos y ponernos al día con la vejez. Desafortunadamente, todo lo que sabían era que se había alejado cuando dejó de actualizar su perfil y nadie sabía dónde terminó. Otro amigo y yo decidimos intentar localizarlo. Terminamos contactando a su familia que estaba en Kinshasa RDC. Sabían que había planeado ir a Angola para una oportunidad de trabajo, pero tampoco habían tenido noticias suyas en más de un año. Lamentablemente no pude quedarme y continuar en la búsqueda, pero mi otro amigo sí. Descubrió que efectivamente llegó al Banda en Angola, y se dirigía hacia una ciudad llamada Luau cerca de la frontera Angola/RDC. Sin embargo, aquí es donde el sendero se enfrió, y desapareció de la faz de la tierra. Nadie sabe lo que le pasó. Tal vez cayó enfermo y murió, y fue enterrado rápidamente en algún lugar sin que nadie fuera informado. Tal vez fue víctima de un juego sucio. Tal vez en el vasto desierto se perdió, o lastimó, o lo que sea. Nunca lo sabremos. Informamos a su familia de lo que encontramos, y estaban agradecidos, pero también han llegado a un cierre al sentir que está muerto. Desafortunadamente, ese es el destino que podría suceder a muchos trabajadores itinerantes, y en muchas áreas de los países en desarrollo hay pocos recursos o voluntad disponibles para hacer más que una búsqueda superficial, si es que... El punto es que es posible que las personas desaparezcan incluso en la actualidad. Por lo general, son las personas menos afortunadas o itinerantes, o aquellas en áreas demasiado remotas o no desarrolladas para tener redes de seguridad social adecuadas para ayudarlos.
Rara vez pensamos en la posibilidad hasta que nos afecte a nosotros o a alguien que conocemos, pero no es tan difícil para nosotros, un ser querido desaparecer y los que quedan atrás para nunca saber lo que sucedió, y eso es un pensamiento aterrador. No es tan malo como la mayoría de los Watatsaki, pero el año pasado se realizó un interesante estudio en aguas profundas que tiene algunas implicaciones aterradoras. Los biólogos marinos tomaron 3 cadáveres de cocodrilos y los dejaron caer 6,600 pies en el Golfo de México. Esto es lo suficientemente profundo como para que no haya luz natural, por lo tanto no haya plantas. Sin plantas, el ecosistema debe mantenerse en la nieve marina, que generalmente es restos de animales muertos que se comieron parcialmente más cerca de la superficie, pero las piezas menos deseables no se tocaron ni se hundieron. El ecosistema tan profundo es básicamente todos carroñeros, con algunos pequeños depredadores. El primero de los 3 cocodrilos fue consumido completamente después de menos de 24 horas, por anfípodos gigantes, grandes invertebrados de aguas profundas del tamaño de una toronja. El segundo se consumió más lentamente, después de 51 días solo quedaron huesos. Curiosamente, se encontró una nueva especie de gusano devorador de huesos en los restos. El tercer cadáver es el que me da escalofríos. Cuando los científicos enviaron su sonda para mirarla, se había ido. No es un rastro. Había marcas de arrastre en el fondo marino y las cuerdas utilizadas para mantenerlo en su lugar habían sido destrozadas, pero aparte de eso, se había ido. En aguas tan profundas, la mayoría de los animales son del tamaño de un gato o más pequeños. Se mantienen pequeños porque la comida es muy escasa. Para ser lo suficientemente grande como para romper la cuerda, recoger un cocodrilo de 80 libras y salir con él, lo que sea que lo tomó debe haber sido un orden de magnitud más grande que cualquier cosa que viva tan profundo. Es posible que fuera un tiburón, pero los tiburones del tamaño estimado requerido no suelen vivir tan profundo. Todavía no sabemos qué tomó ese cocodrilo. Eddie, ha habido mucha discusión en los comentarios sobre diferentes posibles culpables. Si bien es imposible decirlo con certeza, la especie más probable es el tiburón de 6000, una de las pocas especies verdaderamente grandes que vive tan profundo. Otras opciones posibles incluyen el tiburón de Groenlandia y el calamar marnavina. El agujero azul es un sumidero de 100 metros de profundidad en la costa del Mar Rojo, a 5 millas al norte de Dab, Egipto. Su apodo es el Divers Cementerio. Los buzos en Dab dicen que 200 murieron en los últimos años. Muchos de los que murieron intentaban nadar bajo el arco. Muchos buceadores certificados piensan que son capaces de ir un poco más profundo, pero no saben que hay mezclas especiales de gases, equipos de flotabilidad y capacitación necesarios para solo unos pocos metros de profundidad. Imagines esto. Toma su curso de buceo en aguas abiertas, Paddy aprende sus cartas de buceo, compra todo su propio equipo y se familiariza con él. En comparación con la persona promedio en la calle, ahora eres un experto. Vas a bucear en arrecifes de coral, algunos naufragios e incluso atrapas langostas en Nueva Inglaterra. Vas a visitar un lugar profundo como este y lo estás pasando muy bien. Ves algo justo enfrente de ti, esta hermosa cueva con luz solar que fluye y decides nadar un poco más cerca. No vas a entrar, sabes mejor que eso, pero solo quieres una mirada más cercana. Si tu computadora de buceo comienza a pitar, volverás a subir. Así que nadas un poco más cerca y es impresionante. Estás disfrutando de la vista y simplemente flotando allí asimilándolo todo. Escuchas un sonido que suena. Es tu maestro de buceo rapeando la culata de su cuchillo en su tanque para llamar la atención de alguien. Miras hacia arriba para ver lo que quiere, pero después de mirar a la oscuridad durante el último minuto, la luz del sol que fluye hacia abajo es cegadora. Te alejas y alcanzas para revisar tu computadora de buceo, pero es un poco incómodo por alguna razón, y torces el hombro y lo jalas hacia ti. Está sonando y la pantalla está parpadeando a subir. Lo miras por unos segundos, tratando de distinguir la profundidad y el nivel del tanque entre las palabras intermitentes. Los números no se quedarán quietos. Es realmente molesto, y tu cerebro no está recibiendo la información que quieres de un vistazo. Así que lo dejas caer de nuevo a tu hombro izquierdo, gira hacia la luz y sube la cabeza. El problema es que el agujero azul es más grande que cualquier cosa que hayas palomado antes, y el agua cristalina proporciona una visibilidad que es 10 veces más de lo que estás acostumbrado en las oscuras aguas de San Lorenzo, donde generalmente buceas. Lo que no te das cuenta es que cuando nadaste un poco más para ver más de cerca, pensando que era solo 30 o 40 pies más, en realidad nadaste casi el doble porque la gran escala de cosas arruinó tu sentido de la distancia. Y mientras mirabas el arco no tenías ningún punto de referencia cercano en tu visión. Más profundidad igual más presión, y su BCD, la chaqueta llena de aire que usa para controlar su flotabilidad, se comprimió un poco. Te estabas hundiendo lentamente y no tenías idea. Fue entonces cuando el maestro de buceo comenzó a golpear su tanque y tú levantaste la vista. Esto solo sirvió para cegarlo por un momento y distraer aún más su sentido del movimiento y la posición.
Su computadora de buceo no sobresalía en su pecho debajo de su hombro cuando la alcanzó porque su BCD se estaba reduciendo. Giraste tu cuerpo de lado mientras te retorcías y lo alcanzabas. Los 10 segundos que pasó buscando y mirando la pantalla te trajeron más profundo y comenzaste a acelerar con tu chaqueta continuando encogiéndose. La razón por la que no escuchaste el pitido al principio y que tomó tanto tiempo distinguir la profundidad entre las palabras intermitentes fue la narcosis de nitrógeno. Te has estado emborrachando profundamente. Y los números no se quedarían quietos porque giraste tu cuerpo de lado mientras te retorcías y lo alcanzabas. Los 10 segundos que pasó buscando y mirando la pantalla te trajeron más profundo y comenzaste a acelerar con tu chaqueta continuando encogiéndose. La razón por la que no escuchaste el pitido al principio y que tomó tanto tiempo distinguir la profundidad entre las palabras intermitentes fue la narcosis de nitrógeno. Te has estado emborrachando profundamente. Y los números no se quedarían quietos porque giraste tu cuerpo de lado mientras te retorcías y lo alcanzabas. Los 10 segundos que pasó buscando y mirando la pantalla te trajeron más profundo y comenzaste a acelerar con tu chaqueta continuando encogiéndose. La razón por la que no escuchaste el pitido al principio y que tomó tanto tiempo distinguir la profundidad entre las palabras intermitentes fue la narcosis de nitrógeno. Te has estado emborrachando profundamente. Y los números no se quedarían quietos porque los números no se quedarían quietos porque los números no se quedarían quietos porque todavía te estás hundiendo asterisco punto asterisco. Nadas hacia la luz, pero la corriente te está tirando de lado. Su cerebro está sufriendo, esforzándose sin razón, y el agujero azul parece que se ha vuelto más estrecho, y los rayos de luz sobre usted van en un ángulo divertido. Pateas más fuerte solo para seguir subiendo, hacia la luz, a pesar de esta maldita corriente que quiere empujarte hacia la pared. Tu computadora está sonando incesantemente y parece que estás nadando a través del barro. A la mierda esto, agarras el botón de relleno de tu chaqueta y lo aprietas. Se supone que no debes usar tu chaqueta para extender, ya que sabes que se expandirá a medida que baje la presión, y tendrás que sangrar cuidadosamente el aire para evitar disparar a la superficie. Pero ya no te importa eso. Disparar a la superficie es exactamente lo que quieres en este momento y lidiarás con el aire sangrante y harás que la profundidad se detenga cuando vuelvas con el resto de tu grupo. El sonido del aire que se precipita en su BCD llena sus oídos, pero no pasa nada. Algo no suena bien, como si el aire no se estuviera llenando lo suficientemente rápido. Miras tu chaqueta, buscando cualquiera que sea el problema cuando de según te topas directamente con el lado del sumidero gigante. ¿Qué demonios? ¿Por qué la corriente me está tirando de lado? ¿Por qué hay incluso una corriente en un agujero vacío en medio del océano? Sigues manteniendo presionado el botón. ¡Inflarse! ¡Maldita sea inflar! Su computadora ahora está haciendo un sonido frenético que nunca antes había escuchado. Notas que has estado respirando pesadamente, es un signo de estrés, y el sonido del aire que se precipita en tu chaqueta se está debilitando. Cada 10 m de agua añade otra 1 atmósfera de presión. Su tanque tiene suficiente aire para pasar una hora a 10 m2 y para rellenar su BCD más de 100 veces. Cada 20 m adicional de profundidad corta esta vez a la mitad. Esto supone que está tranquilo, controlando su respiración y usando sus músculos lentamente con intención. Si entra en pánico, comience a respirar rápidamente y se mueva rápidamente. Esto reduce su tiempo a la mitad nuevamente. Usted está certificado a 20 m, y usted ha bajado brevemente a 30 m en algunos naufragios antes. Así que te sentiste cómodo nadando a 25 m para mirar el arco. Mientras lo mirabas, te hundiste a 40 m, y mientras te mete buscando a tu maestro de buceo y luego a la computadora, te hundiste a 60 m. 6 atmósferas de presión. Solo tienes 10 minutos de aire a esta profundidad. Cuando nadaste por la superficie te habías desorientado al torcerte y luego mirar tu equipo y ahora estabas justo enfrente del arco. Nadaste en el arco pensando que era la superficie, por eso el agujero azul parecía más pequeño ahora. No hay corriente que te tire hacia los lados, continúas hundiéndote hasta el fondo del arco. Cuando tocó fondo y comenzó a inflar su BCD, ahora tenía más de 90 m. Pasarás por un tanque lleno de aire en solo un par de minutos a esta profundidad. En pánico así, estás en segundos. Hay suficiente aire para inflar su BCD, pero tomará más de un minuto para llenarlo. Y no importa, porque eso solo lo llevaría a la parte superior del arco, y se ahogará antes de llegar allí. Nadaste en el arco pensando que era la superficie, por eso el agujero azul parecía más pequeño ahora. No hay corriente que te tire hacia los lados, continúas hundiéndote hasta el fondo del arco. Cuando tocó fondo y comenzó a inflar su BCD, ahora tenía más de 90 m. Pasarás por un tanque lleno de aire en solo un par de minutos a esta profundidad. En pánico así, que estás en segundos. Hay suficiente aire para inflar su BCD, pero tomará más de un minuto para llenarlo. Y no importa, porque eso solo lo llevaría a la parte superior del arco, y se ahogará antes de llegar allí. Nadaste en el arco pensando que era la superficie, por eso el agujero azul parecía más pequeño ahora. No hay corriente que te tire hacia los lados, continúas hundiéndote hasta el fondo del arco. Cuando tocó fondo y comenzó a inflar su BCD, ahora tenía más de 90 m. Pasarás por un tanque lleno de aire en solo un par de minutos a esta profundidad.
En pánico así que estás en segundos. Hay suficiente aire para inflar su BCD, pero tomará más de un minuto para llenarlo. Y no importa, porque eso solo lo llevaría a la parte superior del arco, y se ahogará antes de llegar allí. Pasarás por un tanque lleno de aire en solo un par de minutos a esta profundidad. En pánico así que estás en segundos. Hay suficiente aire para inflar su BCD, pero tomará más de un minuto para llenarlo. Y no importa, porque eso solo lo llevaría a la parte superior del arco, y se ahogará antes de llegar allí. Pasarás por un tanque lleno de aire en solo un par de minutos a esta profundidad. En pánico así que estás en segundos. Hay suficiente aire para inflar su BCD, pero tomará más de un minuto para llenarlo. Y no importa, porque eso solo lo llevaría a la parte superior del arco, y se ahogará antes de llegar allí. Sosteniendo el botón de inflar, patea tan fuerte como puedas por la luz. Sus músculos están gritando, su cerebro está gritando, y cada vez es más difícil succionar cada respiración en pánico de su regulador. En un ataque final de ira y frustración gritas en tu red inútil, la oscuridad se mete en los rincones de tu visión. 4 minutos. Es cuánto duró tu inmersión. Moriste en agua clara en un día soleado en solo 4 minutos.